En la última sección llegamos hasta Pérgamo, una de las 7 iglesias, y vimos cómo el compromiso, las concesiones habían entrado en la iglesia, y que ahora había gente que creía en la doctrina de los nicolaitas, mientras que antes la habían rechazado totalmente. Aquí vemos un gran anfiteatro de esa ciudad y un pozo. Y el próximo periodo del tiempo de la historia es el más triste en la historia de la iglesia. Porque una vez que uno ha aceptado el compromiso, el hacer concesiones, esto crece como un cáncer dentro de la iglesia y llega a ser una oscuridad total. Así que el próximo periodo mencionado es Tiatira, del año 538 después de Cristo hasta probablemente el año 1517 después de Cristo. Y este nombre tiene mucho significado. Significa dulce sabor de la labor, significa sacrificio de arrepentimiento. Y algunos dicen que significa también las enseñanzas de Satanás. Entonces, después de que empezaron las concesiones del compromiso, y claramente vemos que el método de Balaam que se utilizó, los nicolaitas ya eran aceptables, y mientras que la iglesia primitiva rechazaba esta enseñanza, aquí tenemos un periodo de oscuridad, empezando aproximadamente en el año 538 después de Cristo. El decreto Justiniano fue emitido para designar el obispo de Roma como el corrector de los herejes, de tal forma que la palabra ya no era el parámetro que decidía lo que era bueno y lo que era malo, sino que un ser humano había tomado el papel de decidir lo que uno debería creer. Y eso es un problema, ¿no creen? Si Dios nos creó como agentes libres, e individualmente tenemos que comparecer ante Dios algún día y tener que dar un informe de lo que hemos hecho y de lo que hemos creído, podemos entonces decir, oh, pero Él decidió por mí. ¿Podemos decir esto, sí o no? No. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Le echaron la culpa a alguien, ¿verdad? Sí. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste fue culpa de ella. Y cuando miró a la mujer, Dios, ¿qué dijo ella? Pues fue la serpiente la que me engañó. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, una vez que nos ponemos con esa actitud y empezamos a echarle la culpa a otro, y estamos viviendo en una sociedad que echa la culpa, ¿ha notado eso? Nadie tiene un problema en este planeta. No hay niño que tenga un problema en este planeta. Tengo mis problemas por culpa de mis padres. ¿Han ya escuchado eso? Mi padre era bien exigente, mi madre hizo esto y por esto, y es que tengo este problema hoy. Nadie tiene un problema, el problema viene de alguien más. El padre que me dices es el problema. Ahora bien, a veces eso es cierto, de vez en cuando el padre es el problema. Pero esa es una tendencia en el mundo, todos los demás son los que tienen la culpa. Entonces, ahora había un corrector de herejes. Aquí había alguien que decidía por uno en qué creer. Y si uno no lo hacía a la manera de él, ¿qué pasaba? La muerte. Ese era el fin de uno. Así que este fue el periodo en la historia cuando el hombre llegó a ser el estándar para todos los demás. Es conocido como la edad oscura. Una vez que uno rechaza la luz y presume ser la luz del él mismo, ahí es cuando uno tiene oscuridad. Y si el Hijo de Dios no es la luz del mundo, alguien más se convierte en la luz del mundo, entonces hay oscuridad. No hay otra solución. Entonces, Holzhauser, un teólogo católico romano, dice que esta es la iglesia de la Edad Media. En esta ciudad había el templo de Apolo, el dios del sol, y había un altar a una diosa mujer. La iglesia de la Edad Media tenía un dios, hombre, y habían edificado a una mujer. Llegaremos a eso más adelante en nuestras conferencias. Había una industria textil en esta ciudad donde hacían tinturas de púrpura y carmesí hechas de una raíz conocida como la raíz de rubia. Ahora bien, los colores púrpura y carmesí
también son los colores de la iglesia de la Edad Media. Muy interesante. Y los colores tienen un significado especial. Púrpura es el color de la realeza y el carmesí es el color del sacrificio. Así que ellos asumieron la posición de realeza y sacrificio que no se deben asignarse a nadie más que a Jesucristo. Se han establecido como la norma, son los que perdonan los pecados. Son los que dicen, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Venid a mí, confesadme vuestros pecados y yo os daré absolución. Mientras tanto Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Confiesen sus pecados a Dios. Por lo tanto, aquí hay un problema ingresando. Luego, en esta historia, a medida de que se desarrolla en esta ciudad, está la historia de Jezabel. Ahora bien, si uno escudriña el Antiguo Testamento, Jezabel fue una princesa de Fenicia que se casó con Ahab, quien fue rey de Israel, y llevó a todo el pueblo de Israel a la adoración del sol. Pueden leer el relato en 1 de Reyes 18:4 y en 2 de Reyes 9:22. Jezabel llevó al pueblo a la adoración de Baal. Y en ese tiempo había sacerdotes de Baal y había sacerdotes de Ashtoreth. Ashtoreth era la deidad femenina que era adorada. Entonces había una deidad masculina y una deidad femenina. Eso es interesante. Y uno le podía orar a cualquiera de las dos. Y había sacerdotes de una deidad y de la otra. Ahora bien, la iglesia en la Edad Media hizo exactamente lo mismo. Encontramos un clero entero dedicado a María. Y también un clero dedicado a una deidad masculina. Es interesante. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Recuerden de que la carta fue escrita a la iglesia de Dios viviendo en esas circunstancias y a veces bebiendo también de esa fuente doctrinal, y eso es lo triste. Y tu perseverancia y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Así que aquí tenemos una orientación acerca de las obras. No me malinterpreten, no hay nada malo con las obras, porque la fe sin obras está muerta. Pero si las obras toman el lugar de la fe, entonces la fe está muerta. ¿Me entienden? De modo que aquí había una iglesia que había desplazado el énfasis de la fe a las obras. Pero tengo contra ti que toleras esa mujer Jezabel. Ahora bien, pudo haber existido una Jezabel literal allí. Dicen que sí, la había durante ese tiempo. Era una mujer que controlaba la industria textil, que hacía la ropa teñida de púrpura y carmesí. Pero es obvio que la Biblia usa algo literal que posiblemente existía en ese entonces y lo aplica al futuro y aplica a esta gran apostasía que sucedió cuando Ahab, que era el rey de Israel, se casó con Jezabel. En otras palabras, entró en una relación con el paganismo.